Y hoy cambiamos el orden, porque siempre empezamos con el cine. Hoy vamos a arrancar con la música y con Rosario Castellanos. Y sobre todo porque nos estamos adelantando. Esto no ocurre el fin de semana, sin embargo yo creo que hay que darle tiempo a la gente para que lo tenga en cuenta y pueda sacar la entrada y no quedarse sin ella, ¿verdad? Esto se trata de la suite para piano y pulso velado de Luciano Supervielle, una suite que es el nuevo disco de Luciano, que además lo presentó junto con un libro, que a través de este sutil acompañamiento de programaciones electrónicas y sin sintetizadores generan una colección de piezas para piano que suena como esto, un cruce entre lo clásico, la música rioplatense y las nuevas tendencias de la música electrónica. Con esta presentación en vivo de que es su último trabajo, el pianista y compositor de Bajo Fondo nos da a conocer lo que posiblemente sea el disco más personal de su carrera, y esto tendrá lugar el próximo miércoles 23 a las 21 horas en el Auditorio del Sodre. Las entradas están a la venta en Ticantel, en la boletería del auditorio. Ténganlo en cuenta porque yo creo que lo va a llenar sin lugar a dudas. Dijiste que se acompaña de un libro, de un libro con las partituras de las piezas que incluye. Muy bien impreso, disco. Por otro lado, ¿no? Bueno, entonces queda hecha la invitación. Es un adelanto. Esto ocurre el próximo miércoles en el Auditorio del Sodre, el próximo miércoles 23 a las 21 horas. Suite para piano y pulso velado, el nuevo disco de Luciano Supervielle. Si en el equipaje quiere escribirse algún verso, y merendamos y compartimos lecturas, y es realmente libro. Escuchamos voces de niños. ¿Qué es esto? Juegos. ¿Qué es esto, Débora? Bueno, llega este año la segunda edición montevideana del Filvita. Ustedes les puede sonar en algo el nombre para los que no lo conozcan, porque es un festival que se hace hace 6 años en Buenos Aires y que surgió de un festival para grandes, que es el Filva. Es el hijo del Filva, el Filvita. El Filvita, que está dedicado a la literatura infantil y juvenil. Y realmente son propuestas de peso y se lo toman en serio. El primer día está dedicado, como fue el año pasado, para adultos, docentes, bibliotecólogos. Y empieza hoy, a las 10 de la mañana, ya empezó hace media hora, con 2 talleres a cargo de 2 argentinos. El primero se llama Cecilia Pisos, que es una académica, escritora, docente, editora. Los organizadores dicen que realmente es uno de los pesos pesados que había en el festival. Ella va a hacer un taller sobre la lectura después de la escuela y se ha dedicado a trabajar mucho además el vínculo de la lectura en la escuela, afuera, con los padres, con los entrenadores del baby fútbol, por ejemplo, sacada de contexto. Después de la escuela, cuando termina el horario de Claro, por clase, fuera. Acá dice la lectura después de la escuela, digamos. Porque habla de la... Bueno, también puede ser por ahí. Porque ella habla de la desescolarización de la literatura. Y de hecho se llama Que hasta las piedras lean, no se trata de vivir para leer, sino de leer para vivir. Y después viene un tipo muy interesante que se llama Luciano Saracino, que en realidad es un guionista, un escritor que ha publicado mucho en la revista Fierro, que a esta altura ya lleva más de 40 libros publicados traducidos a los idiomas impensados, ruso, etcétera, etcétera, etcétera. Acá sacó, por ejemplo, el libro en criatura El porqué de cada cosa en el 2011. Y él hoy va a hacer un taller dedicado para adultos que sobre las diferencias de los guiones, el guión literario, el guión para cómics y el guión de animación. La buena noticia es que mañana tiene uno para niños de historieta. Y eso, en lo personal, para mí es una de las propuestas más atractivas. Si bien hoy es un día dedicado para los adultos, el cierre va para los niños. Se llama Voz y Tierra, es en la librería Escaramuza, porque el festival se hace en 2 sedes, en el Centro Cultural de España, en la librería Escaramuza y con entrada libre. Y hoy a las 6:30 viene un narrador oral congoleño, que se llama Efuka Lotange, o Lotan, vaya uno a saber cómo se pronuncia. Lo que se propone es transmitir la cultura de su país, ¿no? A través de historias, imágenes, cantos, etcétera, un África para niños. Mañana empieza con un taller de poesía de esta muchacha que hablamos que se llama Cecilia Pisos. Después está el taller de historieta. Un dato para nada menor es que a lo largo de todas las actividades hay un espacio lúdico en paralelo para los niños que se aburren, quieren hacer el taller, los hermanos que no tengan ganas de hacer algo, con propuestas lúdicas, educativas, de expresiones, etcétera. Es como un espacio de aguante, digamos, ¿no? Durante los talleres. Después hay un Libri Niños taller que está a cargo de Verónica Leite, que es una conocida... Libri Niños. Libri Niños, porque lo que hacen es ver
buenos libros de ilustración. Y ahí lo que hacen es comentar, leer, reflexionar, etcétera. Y el cierre está a cargo de Encanto al Alma, que es una banda de música que además incluye narración oral. Y así como hoy, que es el Día de los Adultos, incluye una propuesta para niños, mañana, que es el Día de los Niños, incluye una propuesta para adultos. Se llama La Biblioteca Humana. En el film hay algo muy conocido que es el 1 a 1. Entonces, un escritor le lee a una persona un texto que elija. Más o menos en el mismo formato que invitaron a un grupo de extranjeros para que en la cafetería del Centro Cultural de España, están distribuidos en la silla, uno va, se sienta y el extranjero le habla, por ejemplo, de la biblioteca de su casa, cómo funcionan las bibliotecas de su país, qué está leyendo. Una propuesta además dialogada. Esa es la propuesta de La Biblioteca Humana. Muy interesante. Así que entonces lo que es el Festival Internacional Literario de Buenos Aires, que hace un tiempo ya que ya no es más solamente de Buenos Aires, exacto, porque esto está ocurriendo también en Santiago. En Chile y en Montevideo, en 3 ciudades. Y que este tiene este spin-off que es el Filvita, apuntado a niños y adolescentes. Que cruzan autores uruguayos y argentinos, igual que el Filva, además. Claro, el audio que escuchábamos al comienzo era de la edición del Filvita de Buenos Aires. Vamos a repasar. Esto va a ocurrir este viernes y mañana sábado con entrada libre en el Centro Cultural de España, acá en Rincón, en Ciudad Vieja, y en la librería Escaramuza, que es en el Parque Rodó. En Parque Rodó, Pablo de María y Canelones. Pablo de María y Canelones. Quedó presentado el Filvita, una actividad muy interesante. Me gustó lo de la Biblioteca Humana. ¿Vas a ir, Pablo? Ojalá que pueda, sí. ¿A quién escuchamos cantar, Rosario? Bueno, así suena el Coro Nacional del Sodre, que presenta galas corales. Un recital en que hará un variado repertorio de obras de Fori y Vivaldi hasta música latinoamericana. Desde la primera actuación del coro, que fue en 1935, lo cierto es que han sido muchos los cantantes que comenzaron exitosas carreras individuales como solistas en los ámbitos nacional e internacional en las filas del coro nacional, ¿no? Y nada menos estamos hablando de José Soler, de María Mercedes Morquio, de Fernando Baravino, de Rita Contino, por ejemplo. Esto tendrá lugar hoy a las 20 horas en el Auditorio Nacional del Sodre también. El coro es como la selección uruguaya de voces. No, además a veces realizan flash mob en el hall del auditorio y empiezan a cantar entre la gente cuando hay otro espectáculo y realmente es fascinante. A mí me tocó en uno y realmente es fascinante, pero de pronto la persona que estaba al lado mío tenía un vozarrón fenomenal y bueno, largó a cantar cuando todos en algún momento largaron a cantar. Alvariza, ¿la música coral es de tu interés? ¿Por qué no? Sí. No sé, es música como cualquier otra cosa, pero digo, no se me ocurre así a bocajarro que tengo que decir, música coral. ¿Y vos sos de cantar? ¿Has cantado? No, que voy a cantar. Desafino tocando el timbre. No voy a cantar. Ni en la ducha. Bueno, entonces, galas corales, Coro del Sodre en el Auditorio del Sodre, hoy a las 20 horas. 20 horas, exactamente. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con la Mesa del Tiempo Libre. Seguimos en la Mesa del Tiempo Libre de este viernes 18 de noviembre y nos vamos al cine. What we created here may be unique in all of human existence. All the way to the top. We created a paradise. What we're doing out here is so incredible. Our kids are amazing. Mom needs to be in the hospital right now. Escuchamos el tráiler de Capitán Fantástico, Captain Fantastic. Bueno, ¿qué es esto, Eduardo? Yo estoy, la verdad, que sorprendido. Yo había visto el tráiler, pensé que iba a ser una película mainstream del montón y la verdad que me sorprendí muy gratamente. Es buena, es muy buena. Es muy buena porque tiene una distancia muy pequeña entre las pretensiones de la película y el resultado final. Eso es, para empezar, una cosa buena. Porque las pretensiones son un poquito elevadas.
por ejemplo. El argumento, contame de qué trata esta historia. La película empieza con una banda de niños que están en una especie de bosque, en una naturaleza salvaje, cazando. O sea, una cosa que vos decís, hoy en día existe gente que está haciendo eso, sí. Porque el papá es una especie de comunista naturista que se ha retirado de la sociedad. Estamos hablando en la sociedad norteamericana actual. O sea, se fue a las zonas pedregosas de Oregon o las Rocallosas o no sé dónde diablos. Y decidió vivir al margen del capitalismo, así nomás. Sí, los tipos se autosustentan cazando, comiendo, haciéndose la ropa, en una casita de madera construida por ellos mismos, no hay electricidad. Una cosa parecida... ¿No hay internet? Nada. Sin embargo, los chiquilines, que son 6, de varias edades, tienen un enorme conocimiento porque han leído muchísimos libros y saben desde física cuántica hasta cómo asistir a un parto. O sea, tienen conocimientos. Son gente muy inteligente e informada de libros. Y nos enteramos en toda esta cuestión que la mamá murió, o sea, que el padre y la madre habían hecho como un experimento llevarse a los hijos y bueno, habían roto con la sociedad y se habían ido a vivir, digamos, a la felicidad del hombre nuevo o la felicidad del hombre sin cadenas o sin sistemas. Por supuesto, hay un acontecimiento que se encadena todo esto, que es la muerte de la madre. Esto ocurre muy al principio, con lo cual la película después consiste en que en una especie de autobús beatnik, el padre, que es Viggo Mortensen, tiene que traer a todos los chiquilines para asistir al velorio. Y el velorio ya es una cuestión curricular, porque los padres de la señora, de la esposa de Viggo Mortensen, son gente de dinero, que quiere hacer un velorio tradicional por la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Frank Langella, que está muy bien, es el suegro de Viggo Mortensen. Y ellos quieren llevar a buen puerto la propuesta natural de la madre, que era budista y que quería que la quemaran y sus cenizas se tiraran por el water, así nomás. Porque la vida se termina y no hay nada más. Entonces, eso que es bastante fuerte, empieza a chocar en varios sistemas. Cuando Viggo Mortensen entra con su autobús tipo Farther Beatnik en la sociedad y dice, miren niños, acá está la sociedad norteamericana consumiendo sus porquerías, y entonces van a un supermercado y a un Burger King y ven gente gorda y dicen, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Está toda enferma? Pues los tipos dentro de lo suyo son sanos. Vienen las discusiones, Viggo Mortensen es un pro marxista, trotskista o no sé qué línea tiene, que festeja el día de Noam Chomsky, y Langella se pone como loco porque es un señor conservador que vive dentro del sistema como el resto de la sociedad y del mundo, y bueno... digamos, ese es el choque que hay. Es un buen planteo que recuerda, insisto, a La Costa Mosquitos, aquella película de Peter Weir con Harrison Ford y River Phoenix, que se va, el tipo se harta de la sociedad y se va a un lugar donde no haya luz eléctrica, pero también tiene que generar un sistema de enfriado, etcétera. Bueno, en esta película, digamos, entre de naturaleza y versus sistema, o de lo menor posible versus sistema, funcionan bien, no solo los actores, sino lo que es más importante, un guión que no cae en ningún momento en decir, bueno, ahora va a venir algo edulcorado. No, y sin embargo no es una película independiente, no es una película que vos digas tiene las aristas durísimas de otro cine. Es un cine, dentro de todo, con Viggo Mortensen, que se puede proyectar en Hollywood, pero es otra cosa. Matt Ross, que es el director, tenía antecedentes para mí, conocidos. Mucho gusto, mongo. No sé, ahora, bueno, escribió, bienvenido, Matt Ross, entonces. Escribió y dirigió la película y está muy bien, está muy bien. Capitán Fantástico, estreno en salas comerciales. En todas las salas comerciales, o sea, en unas cuantas, y es nuevito. Estreno del jueves, bien fresco. Une chose embêtante. Nous avons trouvé un autre Paul Dédalus. Alors, qui es-tu? Je ne sais plus. Je cherche des morceaux de souvenirs en moi et... Seguimos en el cine, pero nos vamos a Francia. Cambiamos un poco el tono. Es una película de Arnaud de Pléjon. 3 recuerdos de mi juventud, es el título. Él es un director del que se viene hablando hace muchos años en los grandes festivales. Acá el Festival de Punta del Este ha estrenado alguna de sus películas. Siempre se le presenta como el director francés actual más interesante. Tiene, así nomás. Sí, ahí va, con esa categoría. Digamos que a veces es facilista también. No en este caso. Acá se estrenaron, por ejemplo, Reyes y Reinas, Mi vida sexual, que fue con la que revolucionó Cannes en el 96.
y un cuento de Navidad que podría llegar a resumirse como la versión francesa de Los excéntricos Tenenbaum, por ejemplo. Anoche, Cinemateca 18 estrenó su última película. Hay 3 recuerdos de mi juventud, como decíamos, apuesta por el exceso del romanticismo, pero no porque el amor sea la temática, aunque tiene un lugar importante, sino porque apuesta a una obra subjetiva, inacabada, abierta. Y acá, como en varias de sus películas anteriores, el protagonista parte de una serie de recuerdos y lo que termina construyendo es una historia absolutamente novelesca que hace acordar muchísimo a Truffaut y a algunos de la Nouvelle Vague como Eric Rohmer. ¿Se puede resumir la sinopsis argumental en un par de líneas? Sí. A ver, voy a intentar de ser clara. Inténtelo. Primero que nada, es la precuela de Mi vida sexual. Ah, bueno, qué interesante. Precuela es la historia previa, ¿no? Por las dudas. Aunque se estrene 20 años después. ¿Sí? Así que si vas a ver Mi vida sexual, te conviene mirar esta primero. Sí, pero igual son obras independientes. Bueno, bien. Bastante independientes. Y bueno, acá trabaja su actor fetiche, que es Paul Dédalus, que es Matthew Amalric, que lo tienen ya del Gran Hotel Budapest y de mil más, que es una suerte de alter ego del director. Ayer me puse a contarlas, de las 8 películas que hizo, 6 trabajó él. Y acá todo se da a través de un flashback, como dice el título, de 3 historias distintas. La de una infancia muy compleja, muy dura, la de un viaje a la Unión Soviética con la clase y la de su primer y gran amor, que en realidad nunca ha logrado dejar y olvidar del todo. Un viaje a la Unión Soviética con la clase. Con su clase del colegio. Qué viaje egresado, ¿no? Te quedaste... En vez de ir a Bariloche, se pone a la Unión Soviética. Ahí hay un tema interesante del doble, porque él le termina regalando un pasaporte a un judío de la Ucrania soviética para poder escapar, etcétera. Es otra rama. Estamos hablando de una película de época ambientada en los 80, marcada por la caída del muro de Berlín, por el surgimiento de la música house, pero hay algo realmente interesante, es cómo logra fusionar la música clásica, Stravinsky, por ejemplo, con música de otras películas y con mucho hip hop ochentero. Y ahí, a través de estas 3 historias, el personaje va contando distintos sucesos que marcaron su vida. Entonces así pasan la familia, los amigos de la adolescencia y de la infancia, este gran amor, y un proceso muy interesante, porque a él lo vemos de niño, de joven, es un tipo que parece fuerte, decidido, nunca se queja, y de grande es como un adolescente, es como se pelea y se enoja como un niño. Y lo último, hay diálogos exquisitos, por ejemplo, que recuerdan mucho a Truffaut. En un momento ella, la novia adolescente, le dice: dices que soy excepcional, entonces te amo. Estamos hablando de una historia de amor absolutamente insignificante y eso la convierte en una historia bellísima. 3 recuerdos de mi juventud, de Arnaud Desplechin. Trevor, can I ask you something? Is someone chasing you? Not yet, but they will when they find out who I am. Oh, really? Why? Darío. Y seguimos en el cine, pero nos vamos a la televisión. Cine en televisión. Cine en televisión para abonados. Esto, atención, la gente que tenga cable, televisión para abonados. Estamos hablando de Fox. Sábado 19, martes 29 y miércoles 30 de este mes, El Maquinista. O sea, mañana, el martes 29 y el miércoles 30. El Maquinista. Estamos hablando de una película, yo diría que la mejor película de Christian Bale, así nomás. Christian Bale, uno dice, El Imperio del Sol, Psicópata Americano, un Oscar por aquella del boxeador, etcétera, etcétera. No, esta es la película de Christian Bale. Es un maquinista que trabaja en una zona industrial semi-abandonada, no puede dormir hace más de un año, literalmente no duerme hace más de un año, y Christian Bale es un tipo, está tan flaco como si lo hubiesen sacado de un campo de concentración. Cuando ves la película decís, es una película que tiene 10 años, pero vale la pena porque es un clásico. Ves el aspecto de Christian Bale y decís, pero es un efecto especial, adelgazó para la película. También trabaja Aitana Sánchez Gijón, Jennifer Jason Leigh y un maravilloso actor secundario que es Michael Ironside. Argumento.
El insomnio del tipo sobrelleva una enorme culpa y esa culpa se instala dentro de un thriller que no conviene revelar. Empieza a tener alucinaciones el maquinista en su lugar de trabajo, entre las máquinas, entre los otros operarios, y algo muy ominoso lo rodea a él y a todo su entorno, ¿no? A través de una figura que aparece y desaparece, de un individuo que no se sabe bien si trabaja con él o no trabaja. Bueno, este señor que tiene ese físico y que está imbuido en esta historia y que es Christian Bale, tiene una de las mejores actuaciones que haya tenido en toda su carrera. Sin embargo, es una película muy poco conocida, pero es una maravilla. El maquinista Christian Bale va este fin de semana, sábado, en Fox Cinema. Y atentos a otras repeticiones, por ejemplo la del martes 29 y miércoles 30 Por supuesto. de noviembre. El director es un tipo que se llama Brad Anderson, también es mucho gusto. Buenas tardes, no sé, cuando sean 2 o 3 películas más de este nivel, vamos a hacer un especial con él. Estamos escuchando a La Vela Puerca, que comenzó su carrera hace 20 años sonando así y que ahora suena un poco diferente. Ves que perdido que estoy, si no estás conmigo después. Hicimos una elipsis de 20 años en 2 temas. Pero que sigue gustando de la misma manera, porque van a hacer un único concierto que van a llenar el velódromo y estoy seguro que de haber hecho otro también lo llenaban. Fue la cortina de nuestro programa durante todo el día de hoy, la música del día. Y bueno, va mañana sábado a las 20 y 30 horas, lamento porque se lo van a perder si no tienen la entrada. Y bueno, tendrán que esperar un próximo concierto porque los tendremos luego de una larga gira, volveremos a tenerlos ahora sí como ciudadanos ilustres. La Vela Puerca celebra 20 años en el velódromo mañana y nos da el tiempo para, en una línea, hacer un último recomendado, Rosario. Sí, porque Ricardo cambiamos Olivera de género, también, claro, cambiamos de género. Nos vamos al tango. Ricardo Olivera, intérprete de tango, que ha sido una figura del funfun sobre todo, también está cumpliendo 20 años y lo va a hacer con una gran celebración, entonces, con una gran presentación, con el quinteto del maestro Franco Polimeni, y también estarán Julio Covelli, Edison Borbón, Waldemar Metedeira, Lucho Martínez y Francisco Folco, pero cantarán nada menos que Olga de Grossi y Elsa Morán como invitadas, y el pianista y director Álvaro Agopián, desde Buenos Aires, Hernán Lucero. Esto, y ahí habrá danza también. Esto va en el Auditorio del Sodre el domingo a las 21 horas. Así que, a todo tango, cerramos la mesa del tiempo libre. ¿Y cómo le fue con respecto a lo programado? ¿Entró todo lo que estaba previsto? Entró todo. Siempre calza un poquito. Apuramos un poco al final, pero. Quedan más recomendaciones de todos modos. ¿Alguna más después agregaremos? No sé, hay tiempo más adelante. Seguro. ¿Nos vamos despidiendo? Sí. Nos despedimos. Débora. Buen fin de semana. Eduardo. Buen fin de semana para todos. Débora Quirin, Eduardo Alvariza, gracias. Rosario. Hasta el lunes. Pablo Ismirlián, que hoy muy tuvo bien. que autopresentarse. Ahora yo, desde afuera, lo saludo y le agradezco y lo invito a que el viernes que viene vuelva a hacerse cargo de la mesa. Y el martes en primera fila. Sí, porque la licencia de Nico Batalla sigue, ¿no? Sigue unos días más. Cerramos por acá. Los invitamos a reencontrarnos en el fin de semana con La Semana en Perspectiva el sábado y Maratón de la Mesa el domingo por En Perspectiva Radio. Por Oriental y por En Perspectiva Radio nos estaremos reencontrando el lunes cuando sean las 7 de la mañana. Allí, en ese momento, les extenderemos la invitación esa que ustedes ya conocen para observar el Uruguay y el mundo en perspectiva.